¿Qué define el éxito de un país al enfrentar una crisis? ¿Son los equipos, la tecnología, los protocolos? O quizás es algo más profundo. Hoy vamos a analizar un factor decisivo que, la verdad, a menudo se subestima: la dimensión psicosocial. Vamos a explorar cómo las emociones, la confianza y la cohesión de una comunidad son en realidad pilares estratégicos para la prevención y el manejo de desastres en Panamá. Nos basaremos en una reflexión muy profunda de especialista Grugdiva Chilambo Córdoba. Este análisis llega por cortesía de Magna Republic, consultoría en política, estrategia y liderazgo. Soy José Manuel Morales. Y yo, Ana Luis Ortega. Bienvenidos. Para empezar, el enfoque tradicional en gestión de emergencias, siempre me ha parecido muy ingenieril. Sí, muy centrado en lo material. Exacto. Se centra en lo tangible: infraestructura, sistemas de alerta, cuerpos de rescate. El análisis que tenemos sobre la mesa desafía radicalmente esa visión. Totalmente. La desafía porque la expone como incompleta. Ajá. El texto de Chilambo Córdoba introduce el concepto de la dimensión psicosocial, pero no como un añadido, ¿sabes? No como algo secundario. Para nada. Lo pone como un pilar central. Y no es algo abstracto o blando. Es la red invisible que sostiene todo lo demás. La interacción real entre las emociones de la gente, sus percepciones, los lazos comunitarios. Y la cultura social. Y la cultura social. Todo esto al final condiciona radicalmente cómo actuamos en un momento crítico. Es como diseñar el coche de carreras más avanzado del mundo, con la mejor aerodinámica y un motor potentísimo, pero sin entender en absoluto al piloto. Me gusta esa analogía. Puedes tener la mejor máquina, pero si el piloto entra en pánico, o no confía en las indicaciones del equipo, o simplemente no ve la curva que viene. El resultado es el desastre. La analogía es perfecta. Claro. El análisis es muy claro en que la capacidad de un país para prepararse, responder y recuperarse no depende solo de lo material. Se pueden tener todos los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y hablamos de millones de dólares. En radares, sensores. En sensores en los ríos, estaciones meteorológicas, tecnología de punta. ¿De qué sirve? Si la gente no reacciona. Exacto. Toda esa inversión se vuelve inútil si el informe que genera termina en un correo que nadie lee, o si la alerta que emite es ignorada porque la gente piensa que, es otra falsa alarma. Entonces, estamos hablando de una brecha fundamental entre el plan técnico y el comportamiento humano real. Precisamente, la gestión de crisis es, en el fondo, una gestión de personas. Y las personas actúan, movidas por lo que sienten, lo que creen y sobre todo en quién confían. ¿De ignorar eso? Es planificar en el vacío, es diseñar una estrategia que solo funciona sobre el papel. De acuerdo, vamos a desglosar esto, porque aquí la estrategia se vuelve más compleja y a la vez mucho más interesante. El primer gran desafío que se plantea es la percepción. O sea, ¿cómo percibe la gente el riesgo en primer lugar? Y ahí está el primer gran obstáculo que señala el documento. La percepción del riesgo en la población panameña es peligrosamente desigual. ¿Desigual en qué sentido? En que para muchos un huracán, una inundación o incluso una crisis sanitaria se sienten como algo lejano. Como de película. Casi cinematográfico. O como un acto de la naturaleza, inevitable y peor aún, como algo que no está bajo su control. Entiendo. Es una tendencia muy humana, ¿no? Los estudios de comportamiento muestran que, incluso en zonas de altísimo riesgo sísmico, un porcentaje enorme de la población no tiene un kit de emergencia básico. Es increíble, pero cierto. ¿Y por qué? Porque el terremoto de mañana es una abstracción, pero la factura de la luz que hay que pagar hoy es muy real. Exactamente esa es la complacencia en acción de la que habla el análisis. Y estratégicamente, esta percepción es una vulnerabilidad crítica. Crítica. Genera una cultura de pasividad, un desinterés casi total en las medidas preventivas. Y una dependencia absoluta de las instituciones. Totalmente. Se asume que alguien más se hará cargo. El SINAPROC, los bomberos, el gobierno. Es la cultura de que otro resuelva. Una externalización completa de la responsabilidad personal. Y comunitaria, ¿sí? Y supongo que esa pasividad tiene un costo muy alto cuando la crisis finalmente estalla. Un costo altísimo. El análisis destaca que esa visión influye directamente en la adopción de conductas preventivas. Hay una resistencia al cambio,
Un siempre se ha hecho así, que es muy difícil de romper. Y durante la emergencia, Durante la emergencia, esa pasividad se transforma en su opuesto tóxico, el pánico. claro, Y con el pánico vienen las reacciones improvisadas y un fenómeno que hemos visto crecer exponencialmente: la circulación masiva de información no verificada. la famosa infodemia, Exacto. Y vale la pena definirla bien, porque no es solo información falsa. La infodemia es una epidemia de desinformación. ¿ok? Es cuando los audios de WhatsApp de un supuesto experto, los videos sacados de contexto o las teorías conspirativas se propagan más rápido y con más impacto emocional que los comunicados oficiales. Que suelen ser más lentos, más sobrios. Correcto. Y esto crea un caos informativo que paraliza cualquier respuesta coordinada. El estrés emocional simplemente anula la capacidad de tomar decisiones racionales. Y en ese caos, me atrevería a decir que el mayor riesgo no es el desastre en sí, ¿Sino cuál? sino la creencia de que a nosotros no nos va a pasar. La complacencia. Ese es el verdadero punto ciego en cualquier estrategia de seguridad nacional. Esa frase es la clave de todo. Y esa complacencia se alimenta de muchos factores, pero el análisis la conecta con otro elemento fundamental que es quizás aún más difícil de gestionar: La confianza. la confianza. Aquí entramos en un terreno delicado. El texto menciona que las tensiones sociopolíticas en Panamá han debilitado la confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Esto, que usualmente se ve como un problema político, el análisis lo enmarca como un factor de riesgo directo en la gestión de desastres. Porque lo es. La confianza no es un activo blando, ¿No? es infraestructura crítica. Así como un puente o una red eléctrica, la confianza es lo que permite que una sociedad funcione bajo presión. Tiene todo el sentido. En un escenario de baja confianza, las directrices oficiales son, en el mejor de los casos, cuestionadas y en el peor. Ignoradas por completo. Exacto. Entiendo la teoría, pero seamos prácticos. ¿Cómo se mide algo tan etéreo como la confianza? O sea, ¿hay alguna forma de que una institución pueda ponerle un número y decir, nuestro nivel de confianza es bajo, necesitamos invertir aquí? Es una pregunta excelente. Y, claro, no se mide con un termómetro, pero sí hay indicadores. ¿Cómo cuáles? Se mide a través de encuestas de percepción pública, por ejemplo, o en la participación ciudadana en programas de prevención. También en la velocidad con que se adoptan las recomendaciones oficiales, o incluso en el nivel de agresividad hacia los equipos de primera respuesta durante una emergencia. Es verdad. Cada vez que una institución pierde legitimidad por un escándalo de corrupción o por falta de comunicación, se está erosionando de forma medible la capacidad del país para responder a la próxima crisis. O sea, cada titular sobre malos manejos no solo tiene un costo político, sino que está debilitando la infraestructura de respuesta a emergencias del país. Es una conexión directa y brutal. En una sociedad cohesionada, con una relación transparente entre el Estado y la población, la respuesta es más organizada. Más solidaria. Calma para poder contar con ella en tiempos de tormenta. Me quedo con una frase del análisis que resume esto a la perfección. ¿Cuál? En medio de una crisis, la confianza es la única moneda que no se devalúa. Sin ella, el mejor plan del mundo es solo papel mojado. Es potentísima esa frase. Absolutamente. Y si esa confianza en las instituciones está rota, pues parece un callejón sin salida. Pero no lo es. No, porque el análisis sugiere que la fortaleza no solo viene de arriba, nos obliga a mirar en otra dirección. Hacia la propia comunidad. Y esto nos lleva directamente al concepto de resiliencia comunitaria. Correcto. Y aquí en análisis amplía la definición de resiliencia. No se trata solo de la fortaleza emocional de un individuo para superar una tragedia. Va más allá. Mucho más allá. Se trata de la capacidad de organización de una comunidad, sus redes de apoyo, su liderazgo local, su habilidad para adaptarse y encontrar soluciones con sus propios recursos. Entiendo. Los verdaderos primeros respondientes no suelen ser los que llegan con sirenas. Son los vecinos. Y aquí es donde la estrategia debe volverse granular, ¿no? El documento destaca una realidad panameña crucial, la enorme diversidad de contextos. Sí. No se puede aplicar la misma política en una zona urbana densa como San Miguelito que en una comarca indígena con sus propios sistemas de organización. Es que es imposible. Pensemos en el contraste. Ante una inundación en la ciudad, la gente puede tener más acceso a recursos institucionales, pero quizás menos cohesión social.
Muchos no conocen ni a su vecino de al lado. Justo, la respuesta se atomiza. Ahora, pensemos en una comunidad remota de la comarca Angabe-Buglé. La ayuda institucional tardará horas en llegar. O días. Los primeros respondientes son ellos mismos. Usan su conocimiento del terreno, que es milenario, sus redes familiares, sus estructuras de liderazgo tradicionales. Entonces, una estrategia nacional de gestión de riesgos debe ser, en realidad, un mosaico de estrategias locales. Sin duda. El error sería tratar de imponer un plan único desde un escritorio en la capital. Exacto. El enfoque debe cambiar radicalmente. No se trata de imponer, se trata de potenciar. De habilitar. Esa es la palabra. La estrategia no puede ser vamos a decirles qué hacer, sino más bien qué herramientas necesitan para fortalecer lo que ya hacen mejor que nadie. Como radios de comunicación, por ejemplo. O capacitación avanzada en primeros auxilios para sus líderes, o apoyo para mapear sus propias zonas de riesgo. Se trata de empoderar a la comunidad para que sea la primera línea de defensa, no una víctima pasiva. Y eso me lleva al punto final, que es cómo convertir toda esta reflexión, que es muy potente, en política pública tangible. El gran reto. ¿Cómo pasamos de la teoría a la acción concreta y, sobre todo, presupuestada? El análisis es en esencia un llamado a la acción. Integrar formalmente el enfoque psicosocial en la política pública de Panamá. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa reconocer, en leyes y presupuestos, que el bienestar emocional y la confianza son tan importantes como un dique o un hospital. Dejar de verlo como algo secundario. Y entenderlo como un pilar estratégico de la seguridad nacional. Para que esto no quede en una declaración de buenas intenciones, el documento propone pasos muy claros. Son 4 y creo que vale la pena detallarlos. De acuerdo. El primero es implementar campañas educativas permanentes. Permanentes es la palabra clave. No solo la campaña puntual cuando se acerca la temporada de lluvias, que la gente ya ve como ruido de fondo. Claro. Se trata de crear hábitos, de integrar la prevención en el currículo escolar, de normalizar la conversación sobre riesgos de una forma que no genere pánico, sino preparación. El segundo paso son los simulacros participativos. Me interesa la palabra participativos. ¿Cuál es la diferencia con un simulacro tradicional? Bueno, la diferencia es abismal. Un simulacro tradicional es pasivo, suena una alarma, la gente baja por la escalera, se marca una casilla y listo. Un trámite. Exacto. Un simulacro participativo es un ejercicio de toma de decisiones real. ¿Qué pasa si simulamos que la escalera principal está bloqueada? O que las comunicaciones no funcionan. O que un líder de la comunidad sufre un ataque de pánico. Se trata de que los líderes comunitarios participen en la planificación y ejecución, de probar la capacidad de improvisación y de resolver problemas colectivamente bajo presión. Es pasar del teatro a un entrenamiento real. Justamente. Entendido. El tercer punto es establecer protocolos de comunicación sensibles a las diferencias culturales y sociales. Fundamental. No se le puede hablar igual a un joven en la ciudad a través de TikTok que a una comunidad indígena a través de sus autoridades tradicionales. El medio es el mensaje. Y el mensajero. El mensaje central de la alerta debe ser el mismo. Hay un peligro inminente, actúen así. Pero el canal, el lenguaje y quien lo dice deben adaptarse a la realidad cultural de quien lo recibe. Un único mensaje para todos es un mensaje que al final no le llega a nadie. Y el cuarto, que me parece que cierra el círculo, es garantizar apoyo psicológico accesible y profesional después de un evento crítico. Es que la recuperación no es solo reconstruir casas. Es reconstruir vidas. Es reconstruir el tejido social y la salud mental de la comunidad. La salud mental es una parte no negociable de la resiliencia. No se puede esperar que una sociedad se recupere si su gente está emocionalmente fracturada. Entiendo. Ignorar el trauma post-desastre es plantar la semilla de la próxima vulnerabilidad. En resumen, si tuviera que destilar las ideas clave de este análisis, diría que son 3 grandes cambios de paradigma. A ver. Primero, que la gestión de crisis es una disciplina integral. Lo técnico y lo humano son inseparables. De acuerdo. Segundo, que la percepción del riesgo, la confianza y la cohesión social no son conceptos abstractos, sino activos estratégicos medibles. Medibles y en los que se puede invertir. Se puede y se debe invertir en ellos, y su deterioro representa una vulnerabilidad tangible para el país. Y tercero,
que la verdadera resiliencia no se construye desde arriba hacia abajo, con decretos y grandes planes centrales, No, sino al revés. sino desde la comunidad hacia arriba, fortaleciendo las capacidades locales y la organización de base. Exacto. La gran oportunidad para Panamá, y en realidad para cualquier nación, es dejar de pensar en cómo reaccionar a un desastre y empezar a construir una sociedad que sea intrínsecamente preparada casi por diseño. La pregunta final que nos deja este análisis, y que es muy provocadora, es esta. ¿Estamos invirtiendo solo en muros para contener la inundación o también estamos invirtiendo en los puentes que conectan a nuestra gente? Gracias por acompañarnos en este análisis. Una producción de Magna Republic.